Vivimos en una época donde todo parece estar al alcance de la mano. Podemos comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. Podemos acceder a millones de imágenes, videos, artículos y experiencias con solo deslizar un dedo en la pantalla de nuestro teléfono. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tantas opciones, tantas distracciones, tanto entretenimiento. Y sin embargo, nunca antes habíamos estado tan desconectados de nosotros mismos. Esta paradoja nos acompaña día a día. Caminamos por las calles viendo pantallas en lugar de rostros. Compartimos fotografías retocadas con filtros en lugar de abrazos sinceros. Consumimos información sin parar, pero nos cuesta detenernos un instante a escuchar lo que realmente sentimos en el corazón. Es como si hubiéramos creado un mundo repleto de estímulos externos, pero vacío de significado interno. Cuando observamos con honestidad, nos damos cuenta de algo incómodo. Cada vez es más difícil estar en silencio. Cada vez es más difícil estar a solas con uno mismo. Muchos necesitan poner música de fondo, mirar notificaciones, revisar redes sociales o buscar cualquier excusa para no quedarse a solas con su mente. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando estamos en silencio, surge lo que hemos evitado: nuestras dudas, nuestras heridas, nuestro vacío. Ese vacío, al que pocos se atreven a mirar, es el motor de muchas de las adicciones modernas. Porque no siempre hablamos de adicciones como alcohol o drogas. Hoy las adicciones se disfrazan de actividades cotidianas. Se camuflan bajo la máscara de la normalidad. Revisar compulsivamente el teléfono, medir nuestra valía en me gusta o seguidores de redes sociales, trabajar hasta el agotamiento para sentirnos valiosos y exitosos, gastar dinero en cosas que no necesitamos solo para aparentar, son formas de la misma raíz: huir de nosotros mismos. Este vacío moderno tiene un costo. No solo nos desconecta de quienes somos, sino también de lo que vinimos a hacer en esta vida. Nos aleja de nuestro propósito real, de las personas que amamos y de la experiencia más sencilla y poderosa: estar presentes. Porque en el presente no necesitamos máscaras. En el presente somos completos. Pero la mente, cuando está atrapada en la búsqueda de placer instantáneo, en la comparación y en la apariencia, nos arrastra lejos de esa verdad. Piensa un momento en esto. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una hora sin mirar tu teléfono? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste una conversación profunda sin sentir la necesidad de mostrarla en redes sociales? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio, simplemente a observar tu respiración? Si estas preguntas te incomodan, no es casualidad. Estamos programados para escapar del silencio porque en el silencio aparece lo que realmente somos. Y a veces, esa verdad nos asusta. Descubrimos que no somos tan felices como aparentamos, que no nos sentimos tan plenos como decimos y que nuestras relaciones no son tan profundas como parecen. Esa incomodidad nos impulsa a correr de nuevo hacia afuera. Otro video, otra bebida, otro me gusta, otro exceso de trabajo, otra compra. Pero aquí está el punto crucial. Todo lo que buscas afuera es un reflejo de lo que aún no has encontrado adentro. Ese vacío que intentas llenar con distracciones, en realidad es un llamado de tu alma para que regreses a ti mismo, un llamado de tu espíritu para que recuerdes lo que has olvidado, que la plenitud no depende de nada externo, sino de la conexión con tu ser. El vacío moderno es en realidad una oportunidad disfrazada. Es una señal de que estamos listos para despertar. Porque cuando nos damos cuenta de que nada externo logra llenar esa sensación de falta, comenzamos a preguntarnos, ¿qué es lo que de verdad necesito?
¿Qué es lo que realmente me da sentido? ¿Qué es lo que vine a hacer en esta vida? Y aquí empieza el verdadero viaje. No un viaje hacia afuera, sino hacia adentro. Un viaje que nos llevará a descubrir nuestras adicciones más escondidas, a comprender por qué nos alejamos de nuestro ser y a encontrar el camino de regreso a nuestro propósito real. Este video es una invitación a mirarte con honestidad, a reconocer que quizá estás viviendo atrapado en malos hábitos, en máscaras y en escapes falsos que te roban energía. Pero también es una invitación a reconocer que dentro de ti hay una chispa, una luz, un centro que siempre ha estado allí esperando que vuelvas a él. Hoy estamos comenzando un recorrido juntos. En las siguientes partes exploraremos esas adicciones modernas que parecen inofensivas, pero que nos roban lo más valioso, nuestra conexión con nosotros mismos, con la vida y con lo divino. Descubriremos cómo reconocerlas, cómo empezar a sanarlas y cómo volver al foco de nuestro propósito real. Así que quédate, escucha con atención y date la oportunidad de reflexionar, porque este puede ser el primer paso para salir del vacío moderno y regresar a lo más importante, tu ser interior. En la primera parte hablamos del vacío moderno, de esa sensación de desconexión que intentamos llenar con distracciones externas. Ahora es momento de mirar con claridad cuáles son esas adicciones que dominan nuestra vida hoy. Adicciones que, aunque no siempre las reconozcamos como tales, tienen el mismo efecto: esclavizar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Cuando hablamos de adicciones, solemos pensar en el alcohol, en las drogas o en el cigarro. Y es cierto, esas sustancias destruyen vidas cada día. Pero limitar la idea de adicción solo a eso es engañarnos. En la actualidad, las adicciones más peligrosas son aquellas que pasan inadvertidas, aquellas que parecen normales, aquellas que incluso son celebradas por la sociedad, pero pueden ser invisibles. Pensemos en las redes sociales. ¿Cuántas veces al día desbloqueas tu teléfono casi sin darte cuenta? ¿Cuánto tiempo pasas deslizando la pantalla en busca de novedades que en realidad no cambian nada en tu vida? Lo curioso es que al terminar, no nos sentimos más felices ni más plenos. Al contrario, muchas veces terminamos comparándonos, sintiéndonos menos que otros, con la sensación de que nuestra vida no es suficiente. La adicción a las redes no solo roba tiempo, roba energía vital. Alimenta la ansiedad, la depresión y la desconexión con el presente. Otra adicción invisible es la pornografía. Vivimos en un mundo donde el acceso a contenido sexual está a un clic de distancia. Lo que muchos no ven es que detrás de esa pantalla se esconde un patrón de adicción que deteriora la forma en que percibimos el amor, la intimidad y la verdadera conexión con otro ser humano, como puede ser nuestra pareja sentimental. Poco a poco, la mente se acostumbra a estímulos cada vez más intensos y artificiales, y lo real parece aburrido e insuficiente. Esto provoca relaciones vacías, incapacidad de intimidad auténtica y una desconexión profunda del corazón. El trabajo excesivo es otra forma de adicción muy aceptada socialmente. Vivimos en una cultura que glorifica estar ocupado, que premia al que nunca descansa, que considera el agotamiento como símbolo de éxito. Pero detrás de esa fachada se esconde un vacío enorme. Muchas personas trabajan de sol a sol para no sentir su soledad, para no enfrentar sus miedos, para no escuchar la voz interior que les recuerda que no son felices en realidad. El exceso de trabajo roba la salud, destruye relaciones y nos hace olvidar que la vida no se mide en logros, sino en momentos de presencia. El alcohol y las drogas siguen siendo viejos conocidos, pero con una nueva cara. Se presentan como escapes rápidos, como formas de relajarse o divertirse,
pero lo que ofrecen es solo una ilusión temporal. Después de cada consumo viene el vacío interno, y con él, la necesidad de repetir el ciclo. Muchas vidas quedan atrapadas en esta rueda, creyendo que el problema está afuera cuando en realidad el problema está en lo no resuelto dentro de nosotros mismos. Y no podemos olvidar la obsesión por las apariencias. Vivimos en una sociedad donde importa más cómo te ven que cómo te sientes. Donde una foto sonriente puede ocultar un corazón roto. Donde tener el coche del año, la ropa o el estilo de vida correcto parece más importante que tener paz interior. Esta adicción a aparentar nos condena a vivir para los demás, a medirnos con reglas que nunca nos llenan, y a olvidar que la autenticidad vale más que cualquier máscara. Todas estas adicciones tienen algo en común. Nos alejan de nuestro ser. Nos mantienen ocupados, distraídos y anestesiados. Nos hacen creer que estamos viviendo, cuando en realidad estamos sobreviviendo. Y lo más doloroso es que nos alejan también de quienes amamos. ¿Cuántos padres no miran a sus hijos porque están atrapados en una pantalla? ¿Cuántas parejas se distancian porque uno de los dos se refugia en el trabajo, en la pornografía o en el alcohol? ¿Cuántas amistades se enfrían porque preferimos mostrar una vida ficticia en lugar de compartir la verdadera? La espiritualidad nos invita a ver más allá de las apariencias, a reconocer que todas estas adicciones son intentos fallidos de llenar un vacío interno. No es un problema de moral ni de voluntad débil. Es un problema de desconexión. Cuando olvidamos quiénes somos en esencia, buscamos afuera lo que solo se encuentra adentro. Las redes sociales nos dan la ilusión de conexión, pero lo que anhelamos es unión verdadera. La pornografía nos da placer momentáneo, pero lo que necesitamos es amor auténtico. El exceso de trabajo nos da logros y dinero, pero lo que anhela nuestra alma es sentido y propósito. El alcohol y las drogas nos ofrecen olvido, pero lo que necesitamos es recordar quiénes somos en realidad. La apariencia nos da aplausos vacíos, pero lo que buscamos es aceptación real de quienes nos rodean. Por eso es importante mirar de frente estas adicciones, no para juzgarnos, sino para comprender que son síntomas de una humanidad que ha olvidado su esencia. Síntomas de un alma que pide a gritos volver a la verdad y a la paz. En las siguientes partes de este video exploraremos cómo estas adicciones nos alejan de nuestro propósito real. Y lo más importante, cómo podemos empezar a despertar. Porque el despertar no significa negar lo que vivimos, sino reconocerlo con conciencia y elegir un camino distinto. El primer paso es atrevernos a mirar y cuestionar todo lo que creemos normal. El segundo es reconocer e intentar cambiar eso que no nos llena realmente. Y el tercero, el más poderoso, es recordar que ya tenemos dentro de nosotros todo lo que buscamos afuera en situaciones, cosas y personas vacías. Ya hemos hablado del vacío moderno y de las adicciones que parecen normales en nuestra vida cotidiana. Ahora es momento de profundizar en lo más importante, cómo todo esto nos aleja de nuestro verdadero ser y del propósito para el cual estamos aquí. Porque detrás de cada hábito compulsivo, detrás de cada búsqueda ansiosa afuera, se esconde un olvido, el olvido de nuestra esencia y del verdadero propósito de nuestra vida. Cuando nacemos, somos completos. Un niño pequeño no necesita me gusta, no necesita dinero, no necesita un estatus social para sentirse valioso. Basta con que exista, basta con que respire para ser amado. Pero a medida que crecemos, la sociedad nos llena de condicionamientos. Que debes tener éxito, que debes mostrarte feliz, que debes lograr más o que debes encajar. Y en ese proceso comenzamos a alejarnos de lo que somos, para convertirnos en lo que otros esperan de nosotros.
Muchas veces nuestros padres, personas cercanas y la sociedad en la que estamos encajando. Las adicciones son el síntoma de ese alejamiento. Nos dicen que hemos olvidado escuchar a nuestra alma. Por ejemplo, alguien que se refugia en el trabajo hasta el agotamiento, tal vez no está buscando dinero únicamente. Tal vez está buscando reconocimiento, validación o sentirse digno. Y mientras más trabaja, más se aleja de sí mismo, porque su valor ya no está en su ser, sino en lo que produce. Lo mismo sucede con las redes sociales. Creemos que estamos conectados, pero en realidad nos estamos alejando y comparando constantemente. Y la comparación es la raíz del sufrimiento. Cuando nos medimos por la vida de los demás, olvidamos que nuestra vida tiene un sentido único, un propósito irrepetible. Nos desconectamos del presente y dejamos de honrar el camino que ya estamos recorriendo. Con la pornografía, la desconexión es aún más evidente. En lugar de abrirnos a la vulnerabilidad de la intimidad real, buscamos un atajo que estimula los sentidos, pero vacía el corazón. Poco a poco olvidamos lo que significa amar con presencia, compartir con ternura, entregar y recibir desde el alma. Esa desconexión nos aleja del amor verdadero y nos mantiene atrapados en un ciclo de deseos sin plenitud. El alcohol y las drogas representan otro intento de escape. Cuando alguien busca refugio en una sustancia, en realidad está tratando de anestesiar un dolor, una ausencia, un trauma o un miedo. El problema es que al adormecer la mente también adormece al espíritu. Y cuanto más se consume, más se rompe el puente hacia la esencia interior. Se busca olvidar, pero al hacerlo, también se olvida quién es verdaderamente. La obsesión por las apariencias en persona o redes sociales es quizá la trampa más profunda y normalizada. Vivir para mostrar, para ser aprobado, para ser visto, nos aleja por completo de nuestro propósito real. Porque vinimos a este mundo para expresarnos como somos, no para disfrazarnos de lo que otros esperan. Cuando vivimos para las apariencias, perdemos el contacto con nuestra autenticidad. Y sin autenticidad, no hay propósito verdadero. Desde la espiritualidad, el propósito no es algo que se inventa, es algo que se recuerda. Está en lo más profundo de nuestro ser, esperando a que dejemos de distraernos con banalidades externas. Pero cada adicción es una capa de ruido que nos impide escucharlo. Cuanto más nos aferramos a lo externo, más débil se vuelve la voz interior. Y si esa voz se apaga, la vida pierde dirección. Piénsalo un instante. ¿Qué pasaría si apagaras tu teléfono por un día completo? Al principio, sentirías ansiedad, pero después, quizás comenzarías a escuchar cosas que habías olvidado. Tus verdaderos deseos, tus emociones escondidas, las preguntas que tu alma lleva tiempo queriendo hacerte. Es en ese silencio donde vuelve a surgir tu propósito. Esto no ocurre de la noche a la mañana, pero cuando tratas de escuchar lo que realmente llevas en tu interior, créeme, nada vuelve a ser igual. El gran peligro de las adicciones modernas no es solo el tiempo que nos roban, es que nos convierten en extraños para nosotros mismos. Nos alejan de nuestra esencia, de nuestro centro, de ese lugar interior donde habita la paz, la fuerza y la claridad. Sin esa conexión, podemos vivir décadas cumpliendo expectativas ajenas, persiguiendo éxitos que no nos llenan y aparentando felicidades que no sentimos. Y lo más duro es llegar al final de la vida y darse cuenta de que nunca se vivió de verdad. El propósito real de la vida no está en acumular logros ni en coleccionar imágenes perfectas. Está en recordar quién eres más allá de todo eso. Está en cultivar la presencia, en vivir desde el amor, en contribuir al mundo con tus dones únicos.
Cada adicción es un obstáculo que te aleja de esa verdad, porque te mantiene atrapado en un ciclo de búsqueda externa interminable. Pero incluso este alejamiento tiene un sentido, porque cuando te das cuenta de que nada externo logra llenar ese vacío, surge la posibilidad de despertar. El dolor de la desconexión puede ser el impulso que te lleve de regreso a tu esencia. Y ese regreso es el viaje espiritual más importante que puedes hacer, aunque no muchos logren llegar a ello. A continuación hablaremos de ese despertar, de cómo reconocer que hemos estado viviendo atrapados, de cómo dar el primer paso hacia la sanación y de cómo recuperar el puente hacia nuestra esencia. Porque solo cuando despertamos, podemos comenzar a vivir en nuestro propósito real. Hasta ahora hemos hablado del vacío moderno, de las adicciones que parecen normales en la sociedad y de cómo nos alejan de nuestro ser y de nuestro propósito real. Pero aquí es donde comienza el giro más importante de este viaje, el despertar. Porque no se trata de vivir culpándonos por lo que hemos hecho, sino de abrir los ojos, darnos cuenta y empezar a sanar. El despertar comienza con un acto simple, pero profundamente transformador. Este es reconocer. Reconocer que estamos atrapados, que dependemos de estímulos externos para sentirnos vivos, que hemos olvidado escuchar a nuestra propia alma. Reconocer no es fácil, porque nuestro ego siempre quiere justificar y siempre quiere disfrazar la verdad. Pero sin este primer paso no hay cambio posible. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has dicho, solo reviso el celular un instante, y de pronto ha pasado una hora? ¿Cuántas veces has usado el trabajo como excusa para no enfrentar un problema personal? ¿Cuántas veces has buscado una bebida, una pantalla o una máscara social para no sentir dolor? Reconocer estos patrones no significa que seas débil, significa que eres humano. Todos, en alguna medida, hemos intentado tapar con distracciones lo que dolía en nuestro interior. Pero el despertar va más allá del reconocimiento. Se trata de comprender que dentro de nosotros ya existe lo que buscamos. Que el vacío no se llena con cosas, se llena con conciencia. Y esa conciencia se cultiva con prácticas espirituales que nos devuelven al presente. La meditación, por ejemplo, nos enseña a estar con nosotros mismos sin escapar. Al principio incomoda, porque aparece todo lo que hemos evitado, pensamientos, miedos y recuerdos. Pero con el tiempo, la mente comienza a aquietarse y descubrimos que debajo de todo ese ruido hay paz. La respiración consciente es otro camino. Detenerse unos minutos al día para inhalar y exhalar con atención nos recuerda algo esencial. Estamos vivos aquí y ahora. Ese simple acto rompe el ciclo de la adicción, porque en ese instante ya no necesitas nada externo para sentirte pleno. Estás contigo mismo, y eso basta. La oración también es una puerta poderosa. No hablo de repetir palabras de memoria, sino de hablar con lo divino con honestidad, de abrir el corazón y decir, estoy perdido, pero quiero volver. Estoy atrapado, pero quiero liberarme. Esa entrega sincera mueve fuerzas invisibles que nos sostienen cuando ya no sabemos cómo seguir. El despertar también requiere valentía, porque sanar no siempre es agradable. A veces implica enfrentar heridas antiguas, reconocer vacíos que hemos ocultado por años y aceptar que hemos vivido desconectados. Pero ese dolor es el inicio de la transformación. Igual que la oscuridad precede al amanecer, la incomodidad precede a la sanación. Un ejercicio simple pero revelador es este. Dedica un día a vivir sin la adicción que más te atrapa. Puede ser un día sin redes sociales, un día sin alcohol un fin de semana, un día sin trabajar después de cierto horario.
Observa cómo te sientes. Al principio, la ansiedad será fuerte, como si hubieras perdido algo vital. Pero si perseveras, notarás algo asombroso. La ansiedad baja, y detrás de ella aparece un espacio. Ese espacio es tuyo. Es el lugar donde vuelve a escucharse tu voz interior. El despertar, en realidad, no es un destino, es un proceso. Cada día es una oportunidad de recordar y elegir distinto. Hoy puedes elegir apagar la pantalla y mirar a los ojos a tu hijo. Hoy puedes elegir dejar de aparentar y ser auténtico con un amigo. Hoy puedes elegir respirar en silencio en lugar de buscar escape en una sustancia. Cada elección, por pequeña que parezca, es un paso hacia la libertad. La espiritualidad nos enseña que sanar no es añadir nada nuevo, sino quitar lo que sobra. Quitar las capas de miedo, de ruido, de apariencia, hasta que aparece lo que siempre estuvo allí, tu ser. Y cuando contactas con tu ser, el vacío desaparece, porque descubres que en esencia nunca faltó nada. Este es el poder del despertar. Darte cuenta de que no eres tus adicciones, no eres tus hábitos, no eres tus máscaras. Eres la conciencia que puede observar todo eso y elegir un camino diferente. Y cuando empiezas a elegir con conciencia, tu vida comienza a alinearse con lo que realmente eres. En la siguiente y última parte de este video hablaremos de lo más importante: cómo volver al propósito real. ¿Por qué despertar es el inicio? Sanar es el camino, pero vivir en propósito es la meta. Y esa meta no está lejos, está aquí, esperándote en tu interior. Después de recorrer este camino, llegamos al punto más importante: cómo regresar a nuestro propósito real. Hemos visto el vacío moderno, las adicciones que nos rodean, cómo nos alejan de nuestro ser, y también cómo podemos despertar y comenzar a sanar. Ahora toca dar un paso más, volver a enfocarnos en lo que vinimos a hacer en esta vida. Cuando hablamos de propósito, muchas personas piensan en metas externas, una profesión, un negocio o un logro. Y aunque todo eso puede formar parte del camino, el verdadero propósito va mucho más allá. El propósito real no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. No se trata de acumular cosas, sino de expresar tu ser en cada cosa. El propósito de tu vida no está en aparentar, ni en competir, ni en ganar más que otros. El propósito está en vivir conectado con tu esencia, en recordar que eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Desde esa conexión, cualquier cosa que hagas se llena de sentido. Puedes ser maestro, médico, artista, padre, madre o emprendedor. Lo importante no es el rol, lo importante es la conciencia con la que lo vives. Las adicciones nos alejan de este propósito porque nos distraen con lo superficial y material. Nos hacen creer que necesitamos más, que no somos suficientes y que tenemos que seguir corriendo. Pero cuando despertamos, entendemos que no se trata de correr más, sino de detenernos. No se trata de buscar afuera, sino de mirar adentro. Allí está la brújula. Allí está la voz que sabe cuál es el siguiente paso. Volver al propósito real implica reconectar con lo más sencillo y profundo, con el amor. El amor hacia ti mismo, hacia los demás y hacia la vida. Cuando amas, todo se transforma. El trabajo deja de ser una carga y se convierte en servicio. Las relaciones dejan de ser competencia y se convierten en unión. El tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un regalo. Piensa en esto. ¿Cuántas personas viven décadas enteras atrapadas en la obsesión por el éxito, para darse cuenta demasiado tarde de que lo único que anhelaban era paz y tranquilidad? ¿Cuántas personas persiguieron reconocimiento,
pero nunca se reconocieron a sí mismas. ¿Cuántos vivieron aparentando, pero nunca se atrevieron a ser como realmente eran? El propósito real es lo contrario a esa carrera sin fin. Es vivir cada día en coherencia con tu ser, en paz con lo que eres, en gratitud por lo que tienes. La espiritualidad nos recuerda que tu propósito no es algo que debas alcanzar en el futuro. Tu propósito ya está aquí, latiendo dentro de ti. Se manifiesta cuando estás presente, cuando respiras conscientemente, cuando miras con amor a quienes te rodean, cuando eliges autenticidad en lugar de máscara, cuando decides cuidar tu espíritu en lugar de anestesiarlo con adicciones. ¿Cómo podemos mantenernos en ese propósito? La respuesta está en la práctica constante. La meditación diaria, aunque sea unos minutos, para volver al centro. La oración sincera, para recordar que no estamos solos. La gratitud, para valorar lo que ya tenemos. La autenticidad, para vivir sin disfraces. Y sobre todo, la decisión consciente de elegir cada día lo que nos acerca a nuestro ser, en lugar de lo que nos aleja. Regresar al propósito real también implica perdonarnos. Perdonarnos por los años que hemos vivido dormidos, por las veces que hemos caído en adicciones, por los momentos en que nos alejamos de nosotros mismos. Porque el propósito no se pierde, solo se olvida. Y cada día es una oportunidad para recordarlo. No importa cuánto tiempo hayas pasado en la oscuridad, siempre puedes volver a la luz. El cierre de este viaje es en realidad un comienzo, porque lo que has escuchado no son solo palabras, es un llamado a dejar atrás las distracciones, a soltar las cadenas de las adicciones, a abrazar el silencio y a escuchar de nuevo la voz de tu alma. Esa voz que te recuerda que eres suficiente, que estás aquí por una razón, que la vida no se trata de escapar, sino de despertar. Así que hoy te invito a elegir dejar de sobrevivir y comenzar a vivir, a elegir soltar lo que te esclaviza y abrazar lo que te libera, a elegir volver a tu propósito real, ser, amar, crecer y compartir tu luz con el mundo, porque en el fondo, de eso se trata todo. Si te sentiste identificado en algún momento del video, no lo ignores. Hazlo vida. Y si deseas seguir caminando este camino de despertar, te invito a suscribirte y a seguir compartiendo juntos este viaje de regreso a lo esencial. Porque tu propósito no está lejos. Está aquí, esperando que decidas vivirlo.